a quitar ese poder al pecado. Para que tampoco tenga poder en nosotros. ¿Qué tú estás diciendo, pastor? Que tú puedes haber sido fornicario, drogadicto, puedes haber hecho lo que estoy haciendo, pero cuando tú vengas a Cristo, Cristo tiene el poder. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Cristo tiene el poder para librarte de ese pecado. Cristo tiene el poder para limpiarte de ese pecado. Cristo tiene el poder para libertarte, llenarte de su espíritu y ponerte a caminar sin pecado, sin que la muerte tenga poder sobre ti. ¿Cuántos me están entendiendo? Cristo nos da el poder para nosotros poder tomar una decisión sencilla. ¿Pecamos o no pecamos? ¿Cuántos me siguen? Quiero que sepan algo, esto es muy importante. Estamos hablando de lo que es el poder de la resurrección. Nada de esto hubiera sido posible si Cristo no hubiera resucitado. ¿Estamos aquí? Amén. Tú puedes preguntarle a líderes de todas las religiones del mundo, ¿dónde están sus líderes? Ellos saben en qué tumba están. Es un tema que ellos no discuten con nosotros, porque el único que murió y resucitó se llama Jesús y no volvió a morir otra vez. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Desde el origen, Dios nos enseñó que en Él estaba el poder para vencer la muerte. Cuando formó el hombre, lo hizo sin vida y Él sopló vida, venciendo lo que estaba sin vida. ¿Cuántos me siguen ahí? Vamos para la palabra de Dios en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Voy a leer esta versión que se llama TLA, traducción lenguaje actual. Génesis 2, 7. ¿Estamos ahí? No se preocupen que estamos terminando un breve estudio de lo que puede dar la resurrección. Yo me dio que hablar de esto. Me gozaba mucho cuando Israel estaba adorando ese cántico nuevo, que Él estaba dentro de nuestra mente. Cuando venía el camino yo no estaba hablando tantas cosas y me recordaba eso, como Dios está en nuestra mente, nos habla, nos guía, nos ministra. Nosotros nada más tenemos que obedecer y creer. Estamos en Génesis 2:7. Dice: entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre y luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. ¿Me están siguiendo? Él no vivía, fue formado pero no tenía vida hasta que Dios sopló aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Así nos pasa a nosotros en este tiempo. Nosotros podemos estar aquí, pero si no tenemos el aliento de vida, si el soplo de Dios no está en nosotros, si el gobierno del Espíritu Santo no está en nuestra vida, realmente no vivimos. Si la palabra no está en nuestra vida, no vivimos. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Miren, desde el origen Dios estaba enseñando algo muy importante, desde el comienzo, desde ahí. Él estaba enseñando que Él tenía el poder para dar vida a todo lo que no lo tenía. Y le advirtió al hombre que fuera obediente, pues si desobedecía, podía morir. Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Todo te permitido comer aquí en el Edén, excepto del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de ese algo tú comas, ciertamente, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que yo tengo que preguntarle a Dios lo que ya yo sé? Lo que Él me dijo. Si tú sabes que fornicar es pecado, ¿tú crees que yo tengo que preguntarle al Señor? ¿Tú crees que yo puedo preguntar a la razoncita? ¿Cuánto me están siguiendo? Si tú sabes que matar es pecado, ¿tú crees que tú puedes decirle al Señor? Yo puedo matar y después arrepentirme y pedirte perdón. Hello. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando la actitud de tu interior. Hay gente que yo he escuchado diciendo: mire, pastor, yo me agarro, me incomodo, le caigo a y después me convierto otra vez. Hello. Mucho
cuidado, sí, y de su testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Recuérdense que el único que murió y volvió a resucitar, pues el Señor no volvió a morir jamás, fue Jesús. Y fíjense algo muy importante. Toda esa gente que yo les mencioné que resucitaron, cuando ellos murieron en las condiciones que se encontraban. Cuando Jesucristo murió, Él murió cargando nuestros pecados, cargando nuestras maldiciones, cargando nuestras enfermedades. Él murió cargando nuestra dolencia. Toda situación en nosotros fue puesta en Él, en la cruz. Él murió con todo eso. Pero cuando Él resucitó sin nada de eso. Wow, yo no sé si me están entendiendo. Dios quiere que cuando tú recibas el poder de la resurrección en tu vida, tú resucites sin nada de lo que te llevó a la muerte. Dame un aplauso fuerte al Rey. Vamos, hazte un aplauso de Jesús. Hablábamos de Adán. ¿Cómo debió consultar con Dios antes de tomar la decisión que tomó? Es más, tiene una palabra. Automáticamente vino la proposición. Es que viene la palabra, no, Dios dijo que no. Pero mira qué bueno, que no vamos a morir, es que Dios dijo. Mira que eso es lo que le pasó al profeta joven con el profeta viejo. Él tenía una palabra de dirección de parte de Dios. Y se levantó un profeta viejo. Y le dio una palabra diciendo, así dice el Señor. ¿Hello? ¿Vamos aquí? Tenemos que tener mucho cuidado. Él debió de pesar esa palabra. Él debió de consultar esa palabra. Pero él la recibió sin consultarle. ¿Y qué le costó? La vida. La misión. Dios le dijo específicamente, no hagas esto, quiero que hagas esto, esto y esto. ¿Qué le costó a Adán? Satanás dijo lo mismo a Eva. Le dijo, no, es que Dios sabe que tú no vas a morir, es que tú vas a ser igual que él. Pero Eva tenía una palabra que tenía de haber sido su timón, su guía. La iglesia en este tiempo tiene que volver a la palabra. La iglesia en este tiempo tiene que volver al altar familiar. La iglesia en este tiempo tiene que volver a leer la palabra todos los días. Sacar por lo menos una hora diaria. Una hora diaria. Tú te lees la Biblia un año tranquilamente. Si tú le haces una hora diaria, tú vas a ir suave. Te levantas un poquito más temprano. Pero ¿por qué, pastor, tenemos que hacer esto? Porque si no tenemos la palabra, no vamos a saber cómo vamos a decidir. Si no tenemos la palabra, no vamos a saber cómo juzgar. Si no tenemos la palabra, recuerda que la palabra es lo que nos mata y luego lo que nos da vida al espíritu. La palabra viene a matar en nosotros todo lo que tiene que morir para que el espíritu entonces nos levante. Pero ¿cuánto me está entendiendo? La palabra viene a confrontarnos. A confrontarnos cuando queremos hacer algo, cuando queremos un deseo, cuando queremos tomar una decisión. Cuando la palabra te dice, nada impuro puede estar en el altar, por más que tú quieras llevar algo, pero la palabra te confronta. Porque tú tienes esa palabra. ¿Me están siguiendo? Quiero dar un ejemplo muy interesante ya para finalizar. Para entrar en la parte final. Quiero hablarles de David. Si tenemos la palabra de Dios en nosotros, podemos mantener